Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Ale Jin, a un equipo que le ha brindado un 5-0 en rango leyenda y que lo ha dejado en una posición muy buena dentro del ranking, y todo se va a ir actualizando día tras día. La parte buena es que este equipo es muy sólido, por más de que utilice a dos Pokémon de tipo acero y aparezcan los luchas detrás o puedan aparecer los Pokémon de tipo fuego, igual puede resolver muy bien estos combates. El Hada no es problema porque se lo puede bajar a un Sirfetch'd de Elite, pero detrás tiene a dos muy buenos Pokés que van a poder contrarrestar con cada uno de ellos. Terremoto le puede quitar toda la vida a Setbolay. Setbolay es un gran 6 switch, solo le queda el juego sucio que le iba a quitar una gran cantidad de vida. Terremoto quita toda posibilidad que pueda tener Setbolay, a menos que vaya a utilizar su último escudo y le pueda dar la chance adicional a que pueda ganar el 6 switch, pero termina ganándole. Quiere quizás volver a utilizar a su lead, o si no, sacar a su closer, tener un escudo primordial que le puede ayudar, que puede hacer un gran tanque, y con eso puede resolver todo este combate. Llega un primer terremoto, pero todavía le da la oportunidad con las burbujas a que pueda llegar un terremoto más, porque había farmeado casi el doble. Si esto llega a conectar, lo deja en el rango de amarillo, dejando solamente a su lead a que pueda preocuparse de todo el problema. Lo deja con su lead, con su último escudo. Aún le quedan sus dos pokés. En este caso puede sacar a Skarmory para farmear un poco de más. Si es que lo tiene con hidrobomba, también va a ser un gran impacto, pero a la vez tener tu lead asegurado, haces un gran trabajo porque le ha quitado la mitad de vida. Ya esto es solo el rango de farmeo para lanzar el pájaro osado, y a la vez poder tener a tu Sirfetch'd y puedas ganar esto. El rival, diciendo acá no hay nada más que hacer, termina rindiéndose. En el segundo combate empieza muy bien Elite teniendo un Bastiodon. Esto es a básicos, le cambia demasiado rápido a Setbolay, así que él todavía se queda un poquitito más para lanzar el hoja aguda. Este es daño neutral que le puede quitar hasta la mitad de la vida si llega a conectar. No llega a conectar, ahora sí ya estamos a la par con un Stunfisk y un Setbolay. Si Stunfisk tiene el terremoto, vuelve a suceder lo que pasó en el episodio anterior, lo que teníamos en el primer combate, donde le va a quitar los dos escudos. Acá tiene que preocuparse muy rápido porque dos juegos sucios también es muy importante. Quizás puede hacer un Setbolay a nivel XL, lo puede tener de nivel 50 de unos muy buenos IVs, lo puede tener con 3, 14, 15, lo puede tener con 2, 15, 14, al cual como pueda tenerlo purificado. Pero Terremoto vuelve a repetirse lo mismo. Espero que en esta ocasión no vaya a encajar. No llegue a encajar, le ha quitado los dos escudos y eso le da la chance de llegar al Terremoto. Solo utiliza el último escudo y vuelve a tener la prioridad a que pueda repetirse el episodio anterior, donde pueda salir Bastiodon, o si no quiere mostrar a su último Pokémon, porque no tenía la ventana del cambio, así que no podía hacer ningún tipo de baiteo, no podía hacer el engaño necesario. Al menos que pueda lanzarle una avalancha, la cosa es poder hacerle el daño, no el daño como se necesita, ya que no es muy efectivo para Medicham, pero al menos bajarle la vida, que es lo más importante. Solo entra Skarmory para decir estoy presente, vuelve Bastiodon, saca Sirfetch'd y ahí es donde está la jugada, lo complementa, lo completa todo. Si tiene el puño dinámico, va a ser un gran ataque. Si no lo tiene, la mayoría lo lleva con puño hielo, lo lleva con puño incremento. En este caso lo tiene con puño incremento, cambia Bastiodon. Y es necesario lanzar el juego sucio con el cual puedes ganar esto, porque si le lanza el roca afilada no es muy efectivo. Pero también Sirfetch'd no es que sea un gran defensor, es un gran cañón de cristal. Puede tener un gran ataque, pero la defensa no se defiende muy bien. Por eso que a básicos de roca afilada ha podido hacer un muy buen trabajo. No es muy efectivo, le queda muy poco. No lanzó el juego sucio, solo le queda poder farmear, lanzar su ataque aéreo, a menos que pueda contar los básicos. Y a básicos puede ganarle, sería muy importante saber si es que a básicos le puede ganar. Ha farmeado 5, solo le queda lanzar el pájaro osado, cosa que es toda la vida para Medicham, al igual que lanzar el ataque aéreo. Es súper eficaz y con eso lleva el combate para casa, lleva a ganar este segundo combate. Le ha salido unas muy buenas ocasiones y a más adelante es donde se va a ver si es que en verdad puede cubrir todas esas debilidades. Flygon oscuro, gran spammer, muy bueno en el ataque, no tanto en la defensa, por eso que Básicos le está haciendo mucho daño. Pero también si llega a encajar alguno de sus ataques, también puede ser muy importante de que puedas solucionar eso si es que te va a costar algún escudo, o si también vas a tener la estrategia de que puedas cambiar alguno de tus dos otros Pokémones que puedas tener detrás, o Pokémon como le quieras decir tú. Un juego sucio le da la cereza al pastel para que pueda quitarle el escudo, o si no también que pueda ganar la prioridad de Elite, que es muy importante. Utiliza su último escudo, quizás quiera ganar esto a básicos, lo va a hacer a básicos. Espero que haya contado muy bien, porque también le puede lanzar un Garra Dragón, le cambia muy rápido a su Merrill y esto le da la ventaja a Sirfetch'd de Elite. Es muy grande, puede convertir a varios Pokés del meta, y sobre todo cuando estás ya cerca del rango leyenda, es muy difícil que te puedan sacar a un Hada de Elite. No te puedo decir que pueda ser imposible, pero es casi improbable que te puedan sacar
una de Elite que puede ser un gran counter para Sirfetch'd, o si no que también le puedan sacar un Venusaur. Puede haber un montón de estrategias, pero si te sacan una Azumarill de Elite es clasiquísimo de que puedas tener una hoja aguda y así puedas ser súper eficaz y puedes ganarle a Azumarill la baja. Le queda el último, Skarmory versus Skarmory Mirror Match, muy interesante, que para mí le va a lanzar primero el pájaro osado, ya que no tiene mucho que hacer, a menos que le vaya a lanzar el ataque aéreo y esperar a que pueda lanzarle el pájaro osado. Se decide por el ataque aéreo, está muy bien, ya tiene casi 2. Si esto no es muy efectivo, al menos el pájaro osado lo puede hacer. Llega primero a la prioridad, el pájaro osado es toda la vida para el Skarmory, pero si le lanza el ataque aéreo no es muy efectivo y ahora sí ya tiene el pájaro osado. Esperó al menos poder doble farmear porque sabía que si se nerfeaba la defensa iba a estar muy debilitada como para poder llegar a un ataque más. Aún le queda Flygot porque si le lanzaba el tierra viva siendo legado, cosa que lo dudo que pueda ser legado ya que es oscuro y tendría el terremoto, iba a ser toda la vida para el Stunfisk. Nada que hacer, señor, terminan rindiéndose los rivales. Qué gran set, me gusta sobre todo porque es en rango leyenda, cambia muy rápido, le sacaron a Azumarill de Elite y aún le queda la mitad de la vida, pero decide esperar. Un taladrador también no es que vaya a ser nada malo porque es una parte a 0, por más que tenga esa parte volador. Taladradora no es muy efectivo, pero vean la cantidad que le hace, casi dejándolo hasta la mitad de la vida, y un ataque aéreo siendo un Pokémon de tipo bicho acero, tiene que esperar un poco más. Si llega a ser no muy efectivo, al menos tiene la posibilidad de que no vayan a farmearlo, dejándolo casi en la nada, ambos a la par, y al menos tiene un pájaro osado. Eso puede ser un escudo definitivo. ¡Uy, no! Le sacan a Rey Steel. Y Rey Steel, ay, agárrate Rey Steel, que va a salir un Sirfetch'd que tiene una gana de hace rato de poder ganar estos combates con muy buenos leads, que pueda tener sobre todo una estrategia segura detrás, y que esto ha salido un 9-1 con este equipo, pero no puedo mostrarle todos los combates, al menos puedo mostrarle 3 más, si no este video se va a ir hasta los 20 minutos, pero créeme que ha sacado un 9-1, solamente que no puedo poner a Legend me ha enviado más combates, así que wow, tremendo lo que ha hecho con Legend con estos cambios seguro y sobre todo su estrategia que lo sigue al pie de la letra. Ha pasado desde rango Ice, rango experto, rango leyenda, ha subido una cantidad de puntos muy grandes y sobre todo en tan pocos días, con la única estrategia que tiene. Como te dicen, te debes acomodar a un equipo y si el equipo no funciona dentro de una cierta cantidad de puntos, que cada 50 o 100 puntos vaya a cambiar, puedes solo cambiar un Pokémon. No cambias casi todo el equipo a menos de que puedas tener otra estrategia con otro equipo, pero si te has adaptado bastante a un solo equipo y esperas solamente que llegue a la 1500 como yo, de que estamos en rango experto, espero que se pueda lograr en leyenda, pues vas a estar fenomenal. Y cuando llegue a leyenda yo les voy a traer ese videazo para poder compartirlo con ustedes, cómo ha sido el gran paso para llegar a leyenda y que solamente estoy utilizando un equipo. Hoy termina rindiéndose. Este video no le voy a poner de título, aunque debería llamarse los equipos se terminan rindiendo este equipo, pero no. Uy, no, Azumarill de Elite, este es tu set, aprovechalo de la mejor manera, a menos de que vaya a tener Carantoña, que también le hace súper eficaz, y un hidrobomba, créeme que no lo va a aguantar. Tremendo cañón de cristal, no lo va a poder hacer. Este es el primer ataque, rayo hielo, no se dejó baitear, le cambian a Drapio. ¿Qué está pasando aquí? Creo que el rival se metió a la Halloween Cup. Esa Halloween Cup está muy buena y sobre todo porque voy a tener unos videos muy importantes más adelante y que esta semana vamos a estar a full con los videos, sobre todo a partir del día jueves, que se vienen unos videos importantísimos. Así que si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas por suscribirte para poder traerte esos videos y que puedas ver si es que en verdad el Pokémon vale la pena o no vale la pena, ya que en este canal somos transparentes, ¿no? Que 5-0 utilizando a un Pokémon Baby que solamente para las risas. No, aquí vamos a ser transparentes para que utilices muy bien tus polvitos estelares. Casi lo quita a Drapion del camino y Terremoto le quita toda la vida no, lo va a dejar en el rango de brillo, pero usted ya me entiende de que le va a quitar toda la energía, toda la vida que pueda tener a Azumarill, a pesar de que aún le queda un escudo y de que Drapion está así a la nada. Ya le queda Marowak, pero fue imposible. Ahora acá es donde viene el problema, porque Sirfetch'd tiene la hoja aguda y el juego sucio sería lo más importante, y Skarmory no va a poder hacer nada porque Básicos termina ganándole. Tiene que utilizar el escudo sí o sí en cualquiera de estos dos, y al final Skarmory puede aguantar un hidrobomba porque tiene toda la vida, ya le ha dejado hasta la mitad, y un pájaro osado sería muy importante de que pueda ganar esto, ya que ha utilizado el escudo, le hace súper eficaz, ya no tiene ningún escudo. A una Sirfetch'd le queda un escudo para llegar a un juego sucio, porque Básicos le va a poder ganar esto. Tiene que llegarle, termina lanzando el huesito. Oh no, si es que esto le termina quitando toda la vida, el hueso sombrío no va a poder hacer nada. No, queda muy poco, le cambia muy rápido a Azumarill. Esperó a que pueda hacer ese cambio para que le puedan quitar del camino, pero no se dejó baitear, así que le lanza el rayo hielo, lo tiene con Carantoña. No puede lanzarle al final el pájaro osado porque tiene que ganarle con al menos 2 ataques cargados, porque al final puede entrar Marowak, como no tiene la ventana de cambio aún,
aún. Tiene que lanzarle el ataque y con eso poder ganar. Aún le falta un básico. Espero que pueda entrar ese básico. Esto ya es todo para su Merrill. No tiene nada más que hacer y la cereza al pastel sería de que pueda lanzarle el ataque. Llega a lanzar el ataque primero y con esto se termina el 5-0. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien corre este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Esto es todo por mi parte. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.